Bueno, entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Nosotros ya sabemos a partir de las ecuaciones de transformación cuánto vale x, y, z, y la idea definiendo este vector posición es que podamos evaluar los factores de escala, ¿cierto? Entonces esto quedaría r seno de teta coseno de phi, por acá me va a quedar r seno de teta seno de phi, y por acá me va a quedar r coseno de teta. Y esto obviamente tiene su vector dirección, ¿cierto? Entonces esto tendrá un vector dirección, este será el vector I, este será el vector J y este será el vector K. Como todo vector, esto tiene una norma, ¿cierto? Entonces, la norma del vector posición parametrizado en esféricas es la componente en x al cuadrado, la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Entonces me va a quedar acá la norma al cuadrado será r cuadrado seno cuadrado de teta coseno cuadrado de phi más r cuadrado seno al cuadrado de teta seno al cuadrado de phi más r cuadrado coseno cuadrado de teta. Y entonces esto me viene a dar acá. Si yo factorizo r cuadrado seno cuadrado de teta, esto me da coseno al cuadrado de phi más el seno al cuadrado de phi más el r coseno cuadrado de teta. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, este término de acá vale uno. Esto vale uno y por lo tanto yo acá tengo que esto es r cuadrado seno cuadrado de teta más r cuadrado coseno cuadrado de teta. Y esto me puede dar a mí r cuadrado factor del seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Este término de acá vale uno y por lo tanto la norma del vector r que al cuadrado, que es apenas lógico, entonces sería r, ¿cierto? Entonces la norma del vector posición r simplemente es r. Ahora, los factores de escala los puedo yo evaluar sacando derivadas del vector posición, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Esto es lo que ustedes tenían que haber hecho en el taller. Yo pero les dije, todos los talleres del curso están ahí con algún significado. Ningún taller del curso, ninguno de los talleres de los cuatro talleres que yo les pasé está ahí porque sí. Esos talleres tienen, digamos, la significancia de caminarlos a ustedes hasta el tercer parcial. Y si ustedes buscan, esto también está dentro de los talleres. Pero bueno, pues ya que no lo han hecho, entonces lo hacemos acá. HR era igual a, o es igual a la magnitud de la derivada del vector posición con respecto a R, ¿cierto? Entonces, primer paso, tengo que derivar el vector posición con respecto al parámetro R. Esto es sencillo. ¿Cómo se deriva un vector? Se deriva cada una de sus componentes. Y la derivada con respecto a R es absolutamente sencilla, ¿cierto? Entonces observen que lo único que yo tengo que hacer acá sería decir que, entonces esto sería seno de teta. ¿En qué color está esta? Bueno, entonces va azul, amarillo y rosado. Entonces vamos a respetar la convención que había escogido arriba. Azul, amarillo y rosado. Entonces me queda seno de teta, coseno de phi en i. Listo, más amarillo, seno de teta, seno de phi en j. En rosado, más coseno de teta en k. Y nosotros vamos a sospechar que como simplemente nos quitamos a r de encima, la norma de la derivada de r vector con respecto a r parámetro es simplemente uno. Esa es una leve sospecha que la vamos a confirmar. A ver, la norma al cuadrado del vector posición con respecto al parámetro r
Entonces me va a quedar, voy a utilizar un color alternativo, entonces esto sería seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de teta. Esto me va a dar acá como seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de teta. Y entonces esto me va a quedar de esta forma. Esto vale 1 más coseno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta, o sea que esto vale 1 en total. Es decir, mi primer factor de escala en coordenadas esféricas es HR igual a 1. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar por acá. El segundo factor de escala pues, sería H teta y siguiendo la misma lógica, recuerden, así como lo hizo hoy el compañero Russell, aprendamos a comparar, la lógica comparativa. Eso es una competencia muy importante. Derivada del vector posición con respecto a teta. A ver, entonces si yo derivo el vector posición con respecto a teta, ¿lo que me va a dar? La derivada con respecto a teta del primer término, la derivada del seno es el coseno. De los dos primeros términos, lo único que cambia es que cambia el seno por coseno, ¿cierto? Entonces en azul voy a colocar R cos teta cos phi en I más R cos teta seno de phi. Ahora más sin embargo, el último término del vector posición que tiene coseno de teta, ese sí es negativo. Entonces se me va a dar menos R seno de teta en K. Y ahora tengo que sacar la norma. ¿Cuánto vale entonces la norma al cuadrado de la derivada del vector posición con respecto a teta? Entonces esto va a ser R cuadrado coseno cuadrado de teta coseno cuadrado de phi más R cuadrado coseno cuadrado de teta seno cuadrado de phi más R cuadrado seno cuadrado de teta. Y esto acá me va a venir a quedar de la siguiente manera. Entonces, esto sería R cuadrado coseno cuadrado de teta factor de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi más R cuadrado seno cuadrado de teta. Esto vale 1 y esto me va a quedar acá de esta forma. Me queda entonces como R cuadrado que multiplica el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Y esto simplemente es R cuadrado. Por lo tanto, el factor de escala H teta es simplemente R. Ya tengo dos factores de escala. Tengo HR y H teta. Me falta entonces H phi. Observen que esto realmente no es ni tan difícil, ¿cierto? Sino que hay que trabajarlo. Entonces, acá H phi sería la magnitud de la derivada del vector posición con respecto a phi. Listo. Y de acá, entonces yo digo, listo, derivemos el vector posición con respecto a phi.
convención, la primera en azul. Entonces ahora sería menos R seno de teta, seno de phi. En I. Ahora acá estaba el seno de phi, o sea que queda con el signo más. Entonces, más R seno de teta, coseno del condenado phi. ¿Sí o no? Entonces, esto en dirección J. Y la derivada con respecto a phi del último término que estaba en rosado es cero porque no depende de phi. Entonces, ¿cuánto vale la norma al cuadrado de la derivada del vector posición con respecto a phi? Esto vale r cuadrado seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, más r cuadrado seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi, igual a r cuadrado seno cuadrado de teta, que multiplica seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, ¿cierto? Este término vale uno y por lo tanto esto simplemente es r cuadrado seno al cuadrado de teta. Y de acá entonces yo puedo venir y decir que mi factor de escala h phi es r seno de teta, ¿cierto? Muy bien. Y el diferencial de volumen, que por eso le digo que esto es un método algebraico, uno puede sacar el diferencial de volumen en esféricas por métodos geométricos, así como yo saqué hoy el diferencial de área de la lámina por métodos geométricos, ¿cierto? Pero chicos, yo dibujando, sí, definitivamente, ahí sí, por ahí no era la cosa. Entonces, eh, differential volume in spherical coordinates. ¿Ok? Pues, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el diferencial de volumen igual a HR, H teta, H phi por DR de teta de phi, ¿cierto? Ya sabemos cuánto vale cada uno. HR vale uno, H teta vale R y H phi vale R seno de teta, ¿cierto? Entonces acá me queda DR de teta de phi. Hay otra forma de llegar acá que es con el determinante de la matriz jacobiana. También vamos a ver eso, pero todo a su debido tiempo, todavía no. Entonces esto sería r cuadrado seno de teta dr de teta de phi, ¿cierto? Ya tenemos el diferencial de volumen. Entonces, moment of inertia about the z-axis for a hard sphere. Listo. Entonces, momento de inercia alrededor del momento de inercia alrededor del eje Z para una esfera sólida, ¿cierto? En vez de hard, coloquémosle solid, porque es que hard en física significa otra cosa. Significa que no hay pérdidas en la dispersión, pero uno puede tener pérdidas en dispersión con una esfera sólida también, ¿cierto? Entonces,
Muy bien. Resulta que acá hay que determinar en el triángulo que nosotros habíamos hecho arribita. Esta sería como la esfera y por acá tendríamos el triángulo, ¿cierto? Este triángulo de acá. Recuerden que como ángulo teta se define como el ángulo que hay entre el radio de la esfera y el eje z positivo, a nosotros nos había dado que este ángulo de acá también era teta por alternos internos. Este radio de la esfera lo habíamos definido como r y por lo tanto este lado del triángulo era r seno de teta que va a corresponder al radio de rotación de este volumen. Aquí voy a tener un volumen esférico. Esto va a ser un volumen esférico diferencial y lo que yo voy a estar haciendo es que voy a estar rotando este volumen. Voy a estar rotando este volumen alrededor del eje Z, así como rotaba el diferencial de masa para el caso de la varilla uniforme, ¿cierto? Este diferencial de masa entonces es igual a la densidad volumétrica de masa por el diferencial de volumen en esféricas, que sería, entonces esto es ρ, esto es r cuadrado, esto es acá tendríamos que esto es seno de teta por dr por d teta por d phi. Sí, muy bien. Entonces, y el momento de inercia entonces I sub z, aquí este sería el radio de rotación, sería r seno de teta. ¿Sí ven? Porque es una distancia ortogonal desde el eje de rotación hasta donde se encuentra ubicado el diferencial de masa. Entonces esto sería la integral de r cuadrado diferencial de masa, pero cuando yo reemplazo el diferencial de masa en términos de un diferencial de volumen, esto me va a quedar así. Me queda integral triple de r al cuadrado por el seno de teta, ¿cierto? Yo debería colocarle a este r acá un r' para que se sepa que es distinto. Y acá coloco el diferencial de volumen. Entonces, ρ por r cuadrado seno de teta de phi de r. Y muy importante determinar los límites de integración. Entonces acá yo voy a tener lo siguiente. Y z, la densidad es uniforme, o sea que sale de la integral. Esto es igual a la integral entre 0 y a, que es el radio de la esfera. ¿Cierto? Entonces esto va a ser r a la 4, diferencial de r, por la integral entre 0 y 2pi del diferencial de phi. Porque recuerden, vamos a repasar qué habíamos acordado nosotros que era phi. Phi es el ángulo que forma la proyección del radio de la esfera con el eje X positivo. Observen que ese radio R que está en el plano XY puede barrer todo el plano XY. Eso significa que ese ángulo puede ir desde phi igual a 0 hasta phi igual a 2pi. ¿Cierto? Muy bien. Y me falta la integral del ángulo azimutal. Esta es la integral entre 0 y pi del seno al cubo de teta por diferencial de teta. Aquí hay unas integrales que son fáciles de hacer y otras son menos fáciles, pero todas se pueden hacer de manera directa cuando uno ya separa. Estas son integrales triples que son separables. Esto de acá sería simplemente r a la 5 sobre 5 evaluado entre 0 y a. Breve la vuelta. Y este de acá simplemente sería 2pi. Digamos que a uno lo que le sucede es que le queda la duda, ¿cierto? Le va a quedar la duda de cómo se hace esa integral del seno al cubo de teta de teta. Bueno, eso no es tan difícil, de hecho. Entonces, eso sería la integral del seno al cubo de teta de teta. La voy a hacer yo así. Esto va a ser la integral
del seno al cuadrado de teta por el seno de teta por d teta. Y esto me va a quedar como la integral de uno menos el coseno cuadrado de teta por el seno de teta por el diferencial de teta. Y aquí voy a utilizar una sustitución. Using the following substitution, si utilizamos la siguiente sustitución, entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, a ver, me va a quedar que U es igual a coseno de teta. Y por lo tanto, du es igual a menos seno de teta por d teta. Como esto tiene límites, esto va de 0 a pi. ¿Qué pasa con u cuando teta es 0? Entonces, for theta equal to 0, u is equal to 1. For theta equal to pi, u is equal to minus 1. Entonces, así reescribimos esta integral que hay acá de la siguiente manera. Integral entre 0 y pi del seno al cubo de teta es la integral entre 0 y pi de uno menos el coseno cuadrado de teta por el seno de teta. Y esto es igual, reemplazando todo, me va a quedar como la integral entre uno y menos uno de uno menos u al cuadrado por menos el diferencial de u. Puedo cambiarle de signo a la integral sin, eh, puedo cambiarle de signo a la integral sin ningún prejuicio y perjuicio, cambiando los límites, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda esto? Entonces, esto me va a quedar como la integral entre menos uno y uno de uno menos u al cuadrado por diferencial de u, ¿cierto? Y acá, entonces, esto me quedaría como la integral de du es simplemente u entre menos uno y uno, ¿cierto? Entonces, menos u al cubo sobre 3 entre menos uno y uno. O sea que esto queda como uno menos menos uno menos un tercio menos menos uno al cubo sobre 3. Esto va a dar, por aquí me daría, esto sería un 2, sería acá un tercio menos uno, eso es menos uno al cubo es menos uno, por una vez eso es un tercio acá, o sea que esto sería 2 menos 2 tercios, esto es 6 menos 2 4, o sea que esto es 4 tercios, ¿cierto? Ahora sí, el condenado, eh, mm, el condenado momento de inercia sería como algo así. Espera un segundo, me está escribiendo una estudiante mía desde Europa y por la hora que es, debe ser tarde allá, entonces para no para responderle rápido. Un segundo.
Bien, entonces el momento de inercia, ¿cómo nos queda? Y z nos va a quedar como rho por la integral de cero hasta a de r a la 4, a la cierre a la 4 por la integral de cero a 2 pi del diferencial de phi por la integral entre cero y pi del seno al cubo de teta por de teta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y por acá, entonces esto es igual a quién. Esto es igual a, bueno, me va a quedar literalmente igual a rho, que esto sería la masa total sobre el volumen, ya vamos a ocuparnos de esto, por a la 5 sobre 5 por 2 pi por 4 tercios. Entonces vamos a ver, esto es igual a quién. Rho, que es masa por unidad de volumen, esto es la masa total de la esfera, sobre 4 tercios de pi, el radio al cubo. Me va a quedar acá el radio a la 5 sobre 5 por 2 pi, ¿cierto? Por 4 tercios. Acá se cancelan un resto de vainas. Entonces, se va este 3 con este 3. Este 4 se va con este 4. Este pi se va con este pi. Este al cubo se va con un 5 de acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2/5 de la masa del radio al cuadrado y ahí está el momento de inercia de la esfera. Entonces hemos terminado, digamos, esa tarea. Entonces, esa tarea que era donde queríamos, pero que todo esto hace parte del problema que queremos resolver. Tenemos una pregunta, recuerden, es por pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿quién rueda más rápido? ¿Sí o no? ¿Rueda más rápido? ¿Rueda más rápido el cilindro o la esfera? Gustavo, que dio con la respuesta, dijo, la esfera tiene un momento de inercia menor, por lo tanto rueda más rápido. Es más fácil estimular la cinemática de la esfera porque ella absorbe energía de manera más sencilla, ¿cierto? Entonces, pero para nosotros poder resolver esa pregunta, necesitamos todavía el momento de inercia del cilindro, ¿cierto? Entonces, igual, eh, el problema del cilindro sí que es, o sea, es considerablemente más sencillo que el de la esfera porque las coordenadas cilíndricas son más sencillas, ¿cierto? Entonces, son mucho más sencillas que las coordenadas esféricas. Ustedes lo pueden hacer como tarea, yo les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Listo. Entonces, y sub z de la esfera, entonces nos dio 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. Muy bien, for the cylinder, entonces tenemos la misma expresión, tenemos I sub z es igual a la integral de r cuadrado diferencial de m, y esto será la integral de r al cuadrado, el radio, aquí el radio de giro, si es literalmente el radio, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí sí no hay eh, que multiplicar por el seno de teta ni nada de eso.
¿Sí o no? Nosotros escogemos, hacemos un cilindro, a ver, hacemos un cilindro que está dentro de un cilindro más grande, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo defino que el radio del cilindro exterior, que es el que es constante, va a ser siempre A. Más sin embargo, el radio del cilindro interior va a ser R minúscula. Y el volumen diferencial lo tengo yo, digamos, está en la superficie. Este volumen diferencial de acá que contiene el diferencial de masa está en la superficie del cilindro en rojo, ¿cierto? O sea que literalmente esa R que hay ahí, que es una coordenada cilíndrica, entonces es el radio de rotación del cilindro. Y el diferencial de masa entonces sería ρ, que es la densidad volumétrica de masa por el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Esto es muy sencillo, entonces me queda I sub z, sale ρ, y esto va a ser igual a la integral entre cero y A, ¿cierto? Eh, la integral entre cero y h, que es la altura del cilindro, digamos que tendríamos que haber especificado la altura del cilindro. Esto va en dirección z y esto sería la integral entre cero y 2pi para el ángulo phi. Y acá me va a quedar, entonces esto es r al cuadrado y acá me va a quedar hr, h phi y hz, ¿cierto? Acá estos factores de escala son fáciles de calcular. Entonces observen. HR es uno, HZ es uno. Ustedes se van a dar cuenta que los únicos factores de escala que no dan uno son los que tienen que ver con ángulos. Listo. Eh, y H phi es R, ¿ok? Y acá entonces me va a quedar diferencial de R, diferencial de phi y diferencial de Z. Bueno, acá esto no multiplica, simplemente va acá. Ahora, ¿quién es ρ? Ρ es la masa dividido el volumen, que es pi por el radio al cuadrado. Ese es el área de una esfera por la altura del cilindro. Acá, entonces, organizo las integrales. Esta integral tiene que ver con r cuadrado y con dr, ¿cierto? O sea que me queda integral de 0 a de esto sería r al cubo cuando lo multiplico por este r, diferencial de r, ¿cierto? Muy bien. Vamos con la integral entre cero y 2pi del diferencial de phi. Y después nos queda la integral entre cero y h, ¿cierto? Del diferencial de z. Entonces observen cómo nos va a ir dando esto de sencillo acá. Me queda m sobre el volumen del condenado cilindro, ¿cierto? Me queda r a la 4 sobre 4 y cuando lo evalúo, obviamente, entonces me va a quedar esto a la 4 sobre 4. Me va a quedar por acá el 2pi y por acá me va a quedar la h. Muy bien. Se me va h con h. Se me va aquí pi con pi. Este a cuadrado con este de acá. ¿Sí o no? Y se me va este 2 con este 4 y esto me va a quedar como un medio de la masa total del cilindro por el radio al cuadrado. Ahí está. Entonces observen que para el momento de inercia de la esfera yo tengo que esto es 0,4 m al cuadrado. Y para el momento de inercia del cilindro yo tengo que esto sería 0,5 m al cuadrado. Entonces, como bien dijo Gustavo, el momento de inercia de
la esfera es menor que el momento de inercia del cilindro. Entonces acá tenemos ya momento de inercia alrededor del eje Z de la esfera. Esto es 2/5 m r mayúscula al cuadrado. Hay veces que al radio le llamo r mayúscula, hay veces que le llamo a, ¿cierto? Y el momento de inercia alrededor del eje Z del cilindro, esto sería un medio de m al cuadrado. Entonces, bueno, hemos terminado esta labor y esta es más que cualquier labor técnica, esta laboriosidad es una laboriosidad de orientación motivacional, ¿cierto? Ya el viernes en clase, entonces terminamos la discusión para cerrar el problema, para responder la pregunta, ¿quién, quién se desliza más rápido? ¿Sí o no? Entonces, muy bien. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Entonces nos vemos el día viernes, chicos y chicas. Chao.